La vida cristiana práctica en relación con la ansiedad y la preocupación. Wow, este es un tema que podríamos, hermanos, pasarnos bastante tiempo para hablar porque es un tema bastante actual en un mundo tan agitado en el que vivimos. Al menos estoy pensando en una vida de ciudad tan agitada, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿y cuánto tiempo demoras para ir a tus hijos a estudiar? Pues hora y media de ida o hora y media de regreso. Allá se viaja mínimo una hora, hermanos, menos de eso, no, casi, ¿no? Entonces, y del tráfico y la gente gritándose y los carros metiéndose y el claxon y todo eso. Vivimos en un mundo muy estresado. Gracias a Dios que ustedes aquí, hermanos, pueden respirar algo más tranquilo, ¿no? Pero yo sé que también tienen sus preocupaciones. Justamente vamos a hablar de eso, de las preocupaciones, de la ansiedad. ¿Qué debemos saber acerca de eso? Primero, debemos saber que la ansiedad y la preocupación son totalmente lo opuesto a la confianza y a la paz. La preocupación, la ansiedad quebranta nuestra tranquilidad, nuestra paz. Pero no solamente eso, hermanos. A veces cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestras relaciones familiares o en la iglesia, porque estamos preocupados, ¿verdad? Entonces debemos saber eso, que es totalmente opuesto a la confianza y a la paz. Siguiente, que la preocupación y la ansiedad impiden el crecimiento del creyente hacia la madurez espiritual. Busquemos en Proverbios 12:25, por favor. Proverbios 12:25. ¿Quién quiere leer? Proverbios 12:25, por favor. La congoja en el corazón del hombre lo habite, más la buena palabra lo alegra. Gracias, pastor. ¿Qué hace la congoja en el corazón, hermanos? Lo abate, lo tumba. Guañu guañu. Guañu guañu es. Chau, chau. Entonces ahí está, ¿no? Eso es lo que hace, hermanos. Incluso los médicos dicen que cuando nosotros estamos preocupados, nuestras defensas bajan y las enfermedades comienzan a atacar. Y lo primero de nuestro cuerpo que se resiente cuando estamos, hermanos, preocupados o ansiosos es nuestro estómago. Y ya comienza a quemar y ahí como que algo está, es un fuego ahí porque hay preocupación, hay ansiedad, ¿verdad? Entonces, por eso los médicos dicen, pero señor, ¿usted está preocupado de algo? No, no estoy preocupado de nada, ¿no? Ahora, también que la preocupación y la ansiedad no mejoran las circunstancias. ¿Arreglamos algo, hermanos, con preocuparnos? No. Absolutamente nada, más bien nos quedamos ahí congelados, no enfrentamos el problema, no damos pasos para solucionar las cosas, no soluciona nada, hermanos, el hecho de que estemos preocupados o ansiosos. La Biblia dice, ¿quién podrá, por más que quiera, añadir a su estatura un codo? Nada, ya no. Quizás los niños que van a correr, a estirarse, no sé, pero no, no se puede, hermanos. A veces así funciona nuestra mente. Queremos cambiarlo todo y estamos preocupados. Pero ¿saben qué? A veces nos encanta que los demás sepan que estamos ansiosos y preocupados. Queremos que ellos también se preocupen, ¿no? Así como me siento yo, así quiero que se sientan también ellos. Les contagiamos. No es malo compartir nuestras preocupaciones. Las preocupaciones vienen. Otra vez, la idea sería, ¿cómo respondo a estos pensamientos de preocupación, a esta ansiedad que tengo? A veces hay preocupaciones por el ministerio. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Tal hermano está andando mal, tal hermano no viene, las ofrendas bajaron, los diezmos han bajado, se cayó el templo, como nos contaba el pastor de un ministerio que se cayó y enterró, no sé, ahí destruyó el lugar donde se reunían. Son preocupaciones. La manera como respondemos a las preocupaciones va a ser, hermano, va a marcar la diferencia. A veces estamos por explotar.
porque hay tanta carga en nosotros, tanta ansiedad, tanta preocupación. Y debemos otra vez, hermanos, descansar en el Señor. ¿Qué debemos hacer más bien? Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué debemos hacer en relación a la ansiedad y a la preocupación? Tengo tres cosas aquí. Debemos recordar que Dios controla todas las cosas y que está trabajando en la vida de sus hijos. Eso dice, hermanos, Filipenses. Otra vez conectamos esto con la idea de que Dios es soberano. Hermanos, ¿Dios nos ama? A veces pensamos que no. Y como Dios ama, Dios nunca desea el mal para sus hijos. A ver, usted tiene hijos chiquitos, ahí está en la ciudad, ¿usted dejaría a sus hijos caminar solos? No, los agarra fuerte, ¿verdad? Dios es un Padre excelente, bueno, y Él nunca nos va a dejar, hermanos, nunca nos va a soltar. Dios está trabajando en nuestra vida. Busquemos en Filipenses, por favor. Hemos leído este versículo antes, pero dice, repasando hermanos 2:13 de Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, por su buena voluntad. Él está controlando todo entonces. También, hermanos, debemos descansar tranquilamente en su relación con el Señor. El creyente debe descansar tranquilamente en su relación con el Señor. A veces sucede, hermanos, que tenemos un encuentro con el Señor personal y a veces nos sentimos sensibles con Dios. ¿Cuántos han llorado ahí en su comunión con el Señor? ¿A veces pasa o no pasa? Sí, claro que sí. Ahí solitos con el Señor. Y a veces pasa circunstancias difíciles en la vida y lloramos, no es malo llorar. Dicen los hombres no lloran, yo creo que los hombres son más llorones, ¿no? A veces las mujeres son más fuertes. Entonces, pero a veces nos pasa eso, hermano. Y ese llanto no es que reclamamos a Dios, sino que simplemente es como el niño que encuentra los brazos de Dios y haya seguridad y llora, pues, ¿no? Estamos seguros en las manos de Dios. No entiendo qué pasa, qué está pasando, pero ahí estoy seguro con el Señor. Y debe centrar su atención en Jesucristo y no en las circunstancias. Ahí mismo dice en Filipenses 1:12, dice, hermanos, ahí quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no estaba viendo sus problemas, Pablo estaba viendo la obra de Dios, cómo estaba avanzando. Dice el versículo 13. 1:13 de Filipenses, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor, sin temor. ¿En qué estaba enfocando Pablo? En el ministerio, en el crecimiento de en otras palabras, Pablo estaba enfocado en Dios y no en sus propias circunstancias. Esa es una tentación, hermanos, que nosotros nos enfoquemos en nuestras circunstancias. Pobre de mí, no me han visitado los hermanos, no me han llamado, no me han apoyado en esto que está pasando en mi vida. Pablo dice, hermanos, todo lo que me está pasando está más bien sirviendo para el progreso del Evangelio. Qué lindo, ¿no? Llegar, hermanos, a esa altura. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Comentarios, hermanos, ahí? Así que a veces estamos ansiosos, estamos preocupados, cargados de eso. Creo que, hermanos, una práctica muy, muy buena es orar. Como que eso descarga nuestras cargas. Y pasamos un buen tiempo orando al Señor y leyendo su palabra y orando. Y Dios, hermanos, calma esa tempestad que hay en nosotros y en nuestros corazones. No soluciona nada las preocupaciones ni la ansiedad. ¿Sí, pastor? Ujú.
Ujú. Ujú. Gracias, hermano. Ujú. Sí. Mucha gente, gracias, hermano. Mucha gente se enfermó más por el pánico que desató, ¿no? La enfermedad creo que ha sido real, pero mucha gente se enfermó hasta psicológicamente, ¿no? Entonces, había que tener un equilibrio entre ser irresponsable y confiar en Dios. Entonces había que buscar un equilibrio allí, ¿no? Pero sí, eso fue un tiempo, hermanos, donde el carácter y las emociones de mucha gente fue probada, y de los cristianos también, ¿no? Entonces, es cierto, no debemos ser irresponsables, pero tampoco debemos ser presa del pánico, ¿no? Eso. Pastor iba a decir algo. Gracias, hermano. Solamente quería preguntar, pastor, si era posible cualquier otro problema que venga de parte de Satanás para estar concentrado, ocupado en nosotros. Ujú. ¿Puede explicar un poquito su pregunta? O sea, si los problemas que vienen, o ya sea familiares, ya sea por la iglesia, si pueden ser usados por Satanás Ok. para poder estar concentrado en otras cosas. El apóstol Pablo dice, ya sé que está pasando, pero yo sigo ahí. Ujú. A veces Dios permite que, como Job, ¿no? Permite que Satanás, los demonios hagan algo. Pero debemos recordar que Dios está en control. Él está en control. Está controlando la situación. Lo que pasa a Job podría pasarle a cualquier creyente, ¿no? Entonces, pero la confianza es que no va a ir más allá de lo que Dios le permita. En la vida de Job es clarísimo, hermano, de eso, ¿no? Primero le dijo Dios, ya, quítale todo, pero no le toques a él, ¿verdad? Y luego Dios dijo, bueno, toca su salud, pero no toques su vida. Y Satanás no podía ir más allá de lo que Dios le podía consentir. Dios es soberano, ¿por qué hace eso? No sé. Dios es totalmente soberano, Él quiere hacer, actúa a veces así. Ahora, no es la idea preguntarnos si esto viene de parte de Satanás o de Dios. Simplemente es saber responder a las circunstancias adecuadamente, ¿no? Entonces, ah, pero gracias por la pregunta, pastor. Muy bien. Sí, pastor. Pastor, cuando el apóstol Pablo, yo creo que él ha pasado varias dificultades, ansiedades, preocupaciones, aguijones y todo, pero aún así dice, no, pobre de mí, no, si no, que dice, pobre, hay pobre de mí si no predicar el evangelio. Y bueno, ¿qué nos enseña a nosotros? No? A veces a nosotros viene
preocupaciones. Cuando uno está preocupado o está en ansiedad, no desaliento. Hay de todo, ¿no? Entonces, creo que también debemos animarnos así como Pablo, ¿no? Sí. Él vio la meta, no vio la circunstancia que estaba pasando. Entonces, eso es lo que dice él mismo en el libro de Filipenses. Allá está la meta, pero en ese caminar, ¿qué hay? Obstáculos, circunstancias, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo tengo mi mirada puesta allá, entonces sé que esa circunstancia tengo que pasarla. Pero si yo bajo mi mirada y veo mi circunstancia, entonces no voy a avanzar. Va a ser difícil, complicado avanzar. También eso ahí implicaría la confianza en la fe y la confianza que tenía Pablo en la promesa que hizo Dios Jesús. Por ejemplo, en Timoteo, si no me equivoco, dice Pablo, yo sé por qué pasó esto y él es fiel y justo para darme mi premio al final. Ujú. ¿No? Sí. Sería lo mismo que para nosotros. Yo sé por qué pasó esto o yo, las circunstancias que me está pasando, y también confío en él. ¿Qué es la vida cristiana, hermanos? ¿Una carrera de velocidad o una maratón? Una maratón. Es de resistencia, no es de velocidad, ¿verdad? Sino que de resistencia. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora, en sus cuadernitos, ahora vamos a ver la vida práctica de la vida cristiana en relación al contentamiento. Uy, hermanos, esto está que quema, dijo alguien. Toca nuestra necesidad de todos aquí, hermanos. ¿Qué debemos saber en cuanto al contentamiento? Que el contentamiento es estar satisfecho, que valga la redundancia, y contento con lo que uno posee sin anhelar o desear algo más. Primera de Timoteo 6, vamos a buscar, hermanos, Primera Timoteo 6. Primera Timoteo 6 del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, hermanos, ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo dos cosas, ¿cuáles, hermanos? Sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Claro, Dios nos ha dado más que sustento y abrigo. Pero Pablo dice, si tuviésemos esas cosas, debemos estar contentos. El asunto, hermanos, es que no es malo desear tener algo más. El problema es que si quiero algo más, me olvido de otras cosas esenciales. Ese es el problema, ¿verdad? No es malo querer tarrajear la casa para que se vea mejor, comprar un mueble para descansar, arreglar la huerta para que se vea mejor, plantar algún otro fruto o tener una movilidad. Nosotros oramos por la familia, por ejemplo, por una van, pero yo les digo a mis hijos, bueno, sin van o con van, nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor. Eso no debe cambiar nuestra forma de vida, de ministrar, ¿verdad? Entonces, para nosotros, hermanos, a veces era difícil movilizarnos con 5 hijos en combi, en Lima. Y las combis como corren, nos veía ahí una manchita, una pandillita, pasaban. Esos no pagan pasaje, ¿no? Y esperábamos, ¿no? Entonces, pero debemos estar contentos, hermanos, contentos. Después Dios nos proveyó una camioneta. Yo nunca pensé tener una camioneta. Y entonces, ahora no es que estoy descontento con la camioneta, solamente veo que ya no nos alcanza, somos 8, pues hermanos, 8 personas. Pero ahí estamos, trato de transmitir a mi familia, gracias a Dios por esto. Nosotros le llamamos el negrito misionero al carro. Y a veces no prende.
Y cuando no prende, da ganas de echarle fuego. ¿No? Pero de ahí más, y le digo, no, gracias a Dios que tenemos donde movilizarnos. Gracias al Señor. Que falla aquí, pero gracias a Dios que tenemos algo donde ir. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos. También debemos saber que la falta de contentamiento es usualmente observada como consecuencia de deseos sensuales, de avaricia o codicia. En Santiago dice, ustedes piden mal, porque piden ¿para qué? Para vuestro deleite, vuestros deseos, ¿no? Entonces a veces eso, hermano, a veces es algo que no necesitamos y queremos tenerlo. No es funcional, no lo necesitamos, no sirve para nosotros, pero queremos tenerlo. Cuando hubo COVID, hermanos, mucha gente se decía que los ingresos económicos de las familias disminuyeron grandemente, el estrés y todas esas cosas había aumentado mucho, al menos en la ciudad. Las familias ahora tenían un poder adquisitivo mucho menor, ya no trabajaban, otros perdieron trabajos y todo eso. Y saben, hermanos, cuando dieron la primera salida, la primera autorización para que la gente vaya a los supermercados, ¿saben a qué corría la gente? A comprarse un nuevo televisor, más grande. Pero tenían uno en casa, ¿no? Y la gente tremendas, era increíble, hermanos, que la gente llevaba tremendas pantallas a su casa. No están contentos con lo que tienen, ¿verdad? Entonces solamente es para satisfacer sus deseos. A veces lo ven como una especie de competencia. Tal tiene, yo también tengo que tener. ¿Por qué me voy a quedar si soy hijo de Dios? Soy hijo del gran rey, dueño de todas las cosas. Todavía sacamos la Biblia, los principios bíblicos, ¿no? Para decir tales cosas. Tiene esta persona, esta chakra tanto, yo también necesito, yo también quiero. Entonces, a veces nos comparamos con otros. También, hermanos, que se puede aprender y practicar el contentamiento en medio de cualquiera circunstancias. Mire el testimonio, hermanos, del apóstol Pablo en Filipenses 4. Lo que aquí dice, hermanos, Filipenses, lo que dice Pablo nos debe enseñar mucho. Filipenses 4:11. Desde el 10 voy a leer, dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mira, palabra clave, hermanos, he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, ¿qué dice? Humildemente. Eso no es humildad de carácter principalmente, hermano. Está hablando de economía. Es decir, él está diciendo, sé vivir con poco. Dice, y sé tener abundancia. A Pablo no le quitaba el sueño, no le cambiaba, hermanos, la vida, el tener más. Dice, entonces, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, comer bien, estar llenito, pero también para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en ese hilo de idea, hermanos, está el famoso versículo que a veces nosotros sacamos de contexto. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo quiere decir, hermanos, de parte de Pablo, contextualmente, que Pablo había aprendido a vivir cualquiera sea sus circunstancias. En poco, en mucho, saciado o con hambre, él había, palabra clave, había aprendido a estar contento. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Los hijos estarán contentos de tener los padres que tienen? ¿Los esposos están contentos con la esposa que tienen? Y las esposas están contentas con los esposos que tienen. Con su pastor que tiene. Quisiera otro pastor que hable mejor, que sea más carismático. ¿No?
Estamos contentos con los creyentes que asisten a la iglesia, con los que el Señor nos ha dado, estos pobres creyentes. ¿Por qué el Señor no me manda otros más fieles, más consagrados? A veces estamos descontentos hasta en el ministerio, hermanos, ¿no? El que Dios nos permite desarrollar. Sí, hermano. Ujú. 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 Sí, sí, pero es difícil, ¿verdad? Tenemos que aprender a agradecer a Dios en circunstancias así. Muy bien, sí, sí, pastor. Dios da bendición. El problema muchas veces es en el mercado, no es acá. Porque la cosecha mayormente es normal. La bendición siempre está en ahí. Porque Dios nos ha dado. Sea cantidad o volátil, ahí está la bendición. Muchas veces es el mercado. Entonces, es que muchas veces se amontona, entonces, porque a veces digo, no creo que Dios va a manejar todo eso más. No, es nuestro manejo ya de nosotros, nosotros que el campo. Dios, yo siempre he visto eso. Dios nunca hizo faltar a los hijos. En mi caso, que yo tengo, siempre ha habido bendición. Ujú. Y si nos hemos equivocado, por no tratar de quedar, ya son porque sabemos. Cuando dijo, hay un ejemplo de David, cuando David dijo, no, ya no tengo rodeado, mejor lo ataco. Él dijo, no lo hagas porque yo no voy a estar ahí. Ujú. Saliendo a su propia cuenta. Entonces, más o menos, así más o menos también nosotros a veces hacemos. Propia cuenta y sin que Dios, si Dios nos está guiando y a veces no hacemos un caso. Muy bien. Gracias, pastor, por ese comentario. Muy bien, avanzamos, hermanos. Ahora, la vida cristiana práctica. ah, Perdón, nos falta, ¿no? Aquí lo que ahora debemos hacer en cuanto al contentamiento. Primero, hermanos, considere esto importante. Debemos arrepentirnos de haber dado lugar a deseos o anhelos por cosas que no tienen valor alguno o que ofenden a Dios. A veces deseamos tanto algo, pero eso era sin valor. Yo conocí a un hermano que tenía necesidades en su familia, pero él quería siempre tener lo último en cámaras. Se dedicaba a ese trabajo. Y equipos de sonido. Su familia tenía muchas necesidades de comida y todas esas cosas. Pero él estaba buscando maneras de cómo conseguir equipos de sonido. ¿Lo necesitaba? No. Pero esa era su búsqueda, ¿no? Esa era su búsqueda. Los jóvenes a veces ya quieren el iPhone tal, ¿no? Ya este teléfono, ya qué roche, mis amigos me van a criticar. Ya quiero otro modelo, funciona, pero ya no lo quiero, quiero algo mejor, con cámara, no sé qué, así y asá, ¿no? Entonces debemos arrepentirnos, hermanos, debemos pedir perdón a Dios. Hay que usar las cosas, hermanos, hasta que ya no puedan dar. ¿Sí o no? Claro. Hasta lo último, sacarle todos los impuestos, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, nosotros hacemos recambios de cosas, a veces que todavía no lo necesitamos. También debemos descansar en y estar contento con la privilegiada relación que tiene con Cristo. El creyente debe estar contento con eso. Entonces dice al final, debemos estar contentos en Cristo porque cuando le tenemos a Él, le tenemos todo, todo, ¿verdad? Todo. ¿Qué más necesitamos? Nada más. El Señor, hermanos, ya nos bendice, nos ha bendecido tremendamente. Hicimos un ejercicio, hermanos, esto una vez en casa, y le dije, hermanos, ustedes son ricos, no piensen en la vida eterna, nada de eso, les piensen en lo que tienen. Y algunos dijeron, no
no tanto, pastor. Muy bien, le dije, saquen una hoja, le había llevado hojas. Le dije, hermanos, ahora ustedes van a anotar todo lo que ustedes tienen. Desde sus zapatos, todo lo que tiene, su ropa, su computadora, su televisor, y le va a poner un precio al costadito. Después de que usted puede recordar lo más que puede de todo lo que tiene, entonces va a sumar. Eso es el que tiene. Entonces ahí comenzaron. ¿Y saben qué no habían puesto algunos? No habían puesto casa, ¿no? Y había pues algunos 200,000 soles, 300,000 soles, 80,000 soles, 40,000 soles. A veces, hermanos, no miramos lo que tenemos y pensamos, uy, qué pobre soy. ¿Cuánto vale una hectárea de terreno más aquí? Más o menos. 300,000, ¿no? Eso es plata, hermano. ¿Verdad? Entonces a veces no miramos y pensamos que somos tan pobres, pero Dios nos ha bendecido. ¿Cuánto vale un hijo? A ver, vamos a ponerle precio a Caleb. Bueno, 1,000,000. No tiene valor, ¿verdad? Gracias a Dios por los hijos. Son regalos de Dios. Wow, hermanos, qué tremendo los hijos. La familia no tiene valor, hermanos. Millonario, ¿eh? Amén. Tiene para cobrar la dote de 2 hijas. 2 millones, no, mire, ¿qué ministerio hacía el pastor Churata con 2 millones? Se compra todo ese cerro y hace su campamento por allá, ¿no? Pero a veces no vemos, hermanos, lo que Dios ya nos ha dado. A veces no estamos contentos, tenemos que ser honestos. Me falta esto, me falta esto, me falta aquello. Pero a veces en esas circunstancias debemos pensar lo que tenemos en el Señor. Sobre todo tenemos a Cristo, eso es lo máximo. Añadido a eso, hermanos, Dios ha derramado su bendición sobre nosotros como no entendemos. No merecemos. ¿Alguien merece, hermanos, que Dios nos bendiga? Ninguno de nosotros merece, pero Dios nos lo ha dado. Pasamos, hermanos, al siguiente módulo. Ahora, la vida cristiana práctica en relación a la sabiduría y el empleo del tiempo. Otro tema importante, página 87 en sus cuadernillos. ¿Qué debemos saber, hermanos, aquí? Primero, debemos saber que cada creyente, escuche bien esto, me gustó esto en el material, tiene la misma cantidad de tiempo disponible cada día. ¿Alguien tiene 26 horas? ¿Alguien tiene 20 horas? No, todititos funcionamos en el mismo tiempo. Entonces todos tenemos la misma cantidad. Ahora, que le demos calidad a ese tiempo, eso es distinto, ¿verdad? El mismo tiempo tenemos para cada uno de nosotros. También debemos saber que no es bueno darle demasiada importancia al pasado. Pablo, que dijo en Filipenses, yo era así, hacía esto y todo, y ahora todo lo he desechado con tal de ganar a Cristo. A veces vivimos, hermanos, muy en el pasado. Yo era así, me pasó esto y aquello. Yo sufrí tanto. Y a veces el pasado, hermanos, está más vivo que nunca en nuestro presente. Y si de algo vale, hermanos, el pasado, como dije, creo ayer, es recordar de dónde me sacó el Señor. Para mirar a Cristo, su amor. Entonces, no debemos darle tanta importancia al pasado. También debemos saber que Dios desea que el creyente viva el presente con sabiduría. Vamos a Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13 al 18. Versículo 13 al 18. 5, 13 al 18. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, la forma de que está andando uno, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice, hermanos?
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo creo que, hermanos, muchas veces gastamos mal el tiempo. El tiempo es un recurso que a veces mal usamos. Y el tiempo no se puede recuperar, ¿verdad? No se puede recuperar, hermano. Lo que pasa hoy, ya mañana, ya no existe. Entonces, dice, hermanos, mirad cómo andéis. Dice, entonces, tiene que vivir el creyente con sabiduría. En Salmo 90, creo, dice Moisés, ayúdanos a contar nuestros días, ¿verdad? Ayúdanos a vivir con sabiduría. Hasta debemos programar nuestra vida, hermano. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Cuando no tenemos muchas responsabilidades, somos tentados, pues ya me levanto, ¿y ahora qué viene? Ya esto. Y vivimos como viene el día. Pero si lo programamos, yo creo que es mejor, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Siguiente, hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos invertir cada día el tiempo que Dios nos da en actividades que agraden a Dios y sirvan para sus propósitos. Debemos planearlo, hermano, no debemos esperar que venga algo. Si no tenemos oportunidad para algo, pues debemos hasta fabricarlo. Debemos buscarlo. Dice, debe poner en su calendario de actividades diarias las prioridades de Dios antes que nada. Anotarlo ahí, como ayer hicimos este trabajo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo voy a dedicar? ¿Dónde voy a leer? ¿Cada cuánto tiempo lo voy a hacer? Anotar en nuestro calendario las actividades que son prioritarias, más importantes. Mi tiempo con Dios no debe ser sacado de mi calendario. Eso debe estar todos los días, ¿verdad? Todos los días. También debe poner a un lado actividades que hacen perder el tiempo. ¿Hay actividades que hacen perder el tiempo, hermanos? Sí. Algunas actividades nos pueden hacer perder el tiempo. Yo sé que tenemos que tener comunión a veces y conversar, pero a veces ya nuestras conversaciones ya no tienen sentido. Ya estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo? El fútbol. Sí, entonces, hay estas cosas, hermanos, debemos aprovechar el tiempo. Dice, vivir el presente sabiamente sin preocuparse por el pasado y sin presumir acerca del futuro es agradar al Señor. Un tiempo, hermanos, es un recurso que no podemos recuperar. Los años van pasando y ya no podemos volver atrás, ¿verdad? Van pasando, hermanos, los años. Muy bien, póngase de pie un momentito a estirarse. Ahí, vamos hasta 2:30, así que necesitamos estirarnos un poquito. Vamos todos de pie, hermanos, todos de pie, estirándonos un poco. Y ahí, movamos la cabecita, el cuello. Vamos ahora a continuar con la vida cristiana, práctica en relación con tomar decisiones. Hay decisiones muy importantes en la vida, en el ministerio. ¿Dónde voy a ministrar? ¿Con quién me voy a casar? Dirían los jóvenes. Decisiones importantes. ¿Qué voy a estudiar? ¿Verdad? Son decisiones muy importantes. ¿Qué voy a sembrar en esta temporada? ¿Voy a sembrar papas? ¿Voy a sembrar maíz? ¿Qué cosa voy a sembrar? Hasta en eso necesitamos, hermanos, tomar decisiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe saber el creyente? Dice, cuando hay un mandamiento o prohibiciones específicas, la correcta decisión del creyente será siempre obedecer la clara enseñanza de la palabra de Dios. A veces, hermanos, tenemos que decidir entre dos cosas buenas. Y entre dos cosas buenas tenemos que decidir por lo mejor, ¿verdad? Entonces, dos cosas se presentan en mi vida, entonces tengo que tomar una decisión. Necesitamos dirección de Dios, necesitamos orar. Señor, guíame, ¿verdad? Si es una cosa mala y una cosa buena, pues ni hablar. Hay que tomar la buena decisión. Si te ofrecen un trabajo que te van a absorber el tiempo, no vas a tener tiempo de congregar,
y de estar con los hermanos, ni de participar en la obra de Dios, ¿qué decisión debes tomar? ¿Acepta o no acepta el trabajo? Estás buscando trabajo, lo necesito. Y te dicen, mira, el horario así, tus días libres van a ser los lunes. Hay muchos trabajos así ahora, hermanos. Tu día libre va a ser martes o jueves, menos el domingo. Pues hay que buscar mejor otro trabajo, ¿no? Otro trabajo. A veces es difícil, hermanos, pero es mejor a veces rechazar y decir, no, no puedo. También, que cuando no hay mandamiento o prohibición específicos, el creyente debe tomar decisiones en base a principios generales de la palabra de Dios. A veces no tenemos un mandamiento, pero hay principios sobre lo que es correcto, lo que es bueno. Había un creyente que conocí, hermano, hace muchos años y decía, pastor, yo trabajo en un tragamoneda, ¿está bien o está mal? Y le dije, hermano, no, hay un versículo en la Biblia que te diga si debes trabajar en un tragamonedas o no, pero hay principios de la palabra de Dios que te pueden guiar a que tú tomes una decisión. ¿Qué hay un tragamoneda? Hermanos, hay de todo. No solo es los juegos de azar. Eso viene acompañado con mucho pecado. Sí, ahí hay de todo, hermanos. Él mismo decía, hay de todo. Entonces al final me animé a decirle, hermano, ¿y qué haces allí? Hay principios de la Biblia que debemos considerar. También que los creyentes están en libertad a hacer sabias y piadosas decisiones en asuntos debatibles o áreas grises. Esto es tomar decisiones sobre asuntos debatibles. Por ejemplo, hermanos, los ángeles de Génesis 6, creo es, ¿eran hombres perdón, los hijos de Dios en Génesis eran ángeles o eran hombres? Los buenos predicadores van a decir eran hombres. Otros buenos predicadores van a decir ángeles. ¿Tenemos que pelearnos por eso? No, no es tan importante. No es importante realmente. Lo que vemos ahí es que el hombre es tan pecador y se rebela contra Dios. Pero algunos quieren llegar a una conclusión y preguntan, ¿qué piensas, pastor? Y otro, ¿qué piensas, pastor? ¿No? Entonces, pero ese es un asunto no es trascendental para nuestra vida cristiana. ¿Cómo afecta a la vida cristiana saber si eran ángeles o eran hombres? Nada, a no ser que yo puedo ganar un debate, pero eso, ¿qué sentido tiene? Ninguno, ¿no? También que el Espíritu Santo le guiará a toda verdad y le capacitará para hacer decisiones. Dios nos está guiando, hermanos, siempre para tomar decisiones. Ahora, lo que debemos hacer en relación con tomar decisiones sobre asuntos debatibles, creo que no les había mencionado. Entonces, uno, el creyente en todo debe orar y pedir a Dios sabiduría para aplicar bíblicamente los principios de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es un principio de la palabra de Dios? Porque estamos hablando de principios y sería bueno decir que es un principio, ¿no? Entonces, porque a veces, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio, hermanos, de la palabra de Dios? No es clase de hermenéutica, pero a ver, ya, no tanto tomar decisiones, pero ¿qué es un principio? Porque en la Biblia tenemos mandamientos y tenemos principios, ¿verdad? Un mandamiento es algo que está claro, totalmente. Por ejemplo, orad sin cesar, no matarás. Pero yo leo, por ejemplo, la historia de Noé cuando se emborrachó. ¿Y cómo eso me sirve a mí, que vivo en el siglo XXI? Entonces ahí voy a un principio, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un principio ahí leyendo la historia de Noé que se emborrachó? ¿Cuál puede ser un principio? ¿Qué enseñanza saco de esa historia? Porque toda la palabra de Dios tiene que ser bueno para nosotros, ¿verdad?
Entonces, ¿qué enseñanza saco? Ese sería otro sinónimo para principio, una enseñanza que saco de esa historia. Por ejemplo, la consecuencia de emborracharse le llevó a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, ¿no? Entonces, eso. También, por ejemplo, decir que es peligroso el licor, ¿no? No conviene a los creyentes. Eso es un principio una enseñanza que estoy encontrando en la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo aprovechamos el hecho de que David pecó con Betsabé? No hay un mandamiento ahí, pero estoy leyendo ese texto, entonces ¿cómo aprovecho yo? Por ejemplo, tengo que tener cuidado en qué estoy usando mi tiempo. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba paseando, estaba ocioso porque estaban en la guerra y él se había quedado en palacio, ¿no? Entonces, y no solamente hay un principio, puede haber varias enseñanzas de alguna historia que estamos leyendo. Entonces, solamente para decir, hermanos, aquí que el creyente debe funcionar aplicando los principios de la palabra de Dios. También, nunca criticar o condenar las opiniones personales de otras personas. A veces hay algunos hermanos que van a creer diferente que yo en algún tema que no es importante. Entonces, yo no debo criticarles. Hay unos hermanos buenos, creo, que usan velo en sus cultos. Claro, ellos tienen sustentos bíblicos y todo eso, aman al Señor y no les critico. No es tan importante que si usa velo o no usa velo. ¿O sí? No. Para algunos es casi pecado que un predicador, un pastor no use corbata. Para otros es ofensivo. Les hace correr. Uy, este señor, este hermano ha venido con corbata y yo aquí nomás con mi chompita ¿no? Entonces, son asuntos debatibles. También escudriñar cuidadosamente la palabra de Dios para encontrar una guía. Y el comentario, hermanos, es hacer decisiones acerca de asuntos debatibles. Es cuestión de usar sabiamente la libertad que el creyente tiene en Cristo para aplicar apropiadamente las verdades y los principios de la palabra de Dios, con objeto de hacer lo que es mejor para él mismo y para otras personas. Entonces va a haber, hermanos, asuntos debatibles, asuntos donde vamos a pensar diferente. Yo, por ejemplo, yo sé que en algunas iglesias tienen una forma de hacer la cena del Señor y nosotros lo hacemos diferente. No debemos pelearnos por eso, ni debemos decir que ellos son más carnales o más espirituales, ¿verdad? Entonces, otros tienen cultos en la tarde o solo en la mañana. Nosotros, por ejemplo, hermanos, en Lurín solo tenemos cultos en la mañana, no tenemos en la tarde. Y alguien podría decir, pero ¿y qué pasó con la tarde? ¿No? Y hay razones por las cuales no tenemos cultos en la tarde. Pero hemos aprovechado ese tiempo para comenzar otra iglesia en la tarde. Entonces, no debemos criticarnos. Amén por las iglesias, hermanos, que tienen cultos, incluso tienen 3 cultos en la mañana. Porque tienen tantos integrantes y ya el templo es chico, tienen 3 cultos y 3 cultos en la noche. Incluso acá en Cusco, en la primera he visto que tienen un culto para los quechua hablantes, ¿no? Entonces no debemos nosotros ahí mirarnos, criticarnos, condenarnos en asuntos, hermanos, que son debatibles, que no son tan importantes. Hay cosas que no debemos ceder, que no debemos negociar. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios. Eso no debe haber ninguna discusión, ninguna diferencia. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. También Dios es único, es un solo Dios que existe en 3 personas. Eso no debe estar en debate en nuestras relaciones evangélicas bautistas, para no decir a otros, ¿verdad? No debe haber diferencia en eso. Entonces, pero hay, hermanos, asuntos debatibles. Creo que tenemos tiempo para mirar un tópico más, hermanos. Sí, pero si tienen preguntas allí,
Vamos a pasar ahora al siguiente, página 92, en relación con el descubrimiento de la voluntad de Dios. ¿Ya? De la voluntad de Dios, página 92. Entonces, tengo 4 cosas, hermanos, aquí. ¿Qué debemos saber los creyentes? ¿Qué deben saber los creyentes? Que la voluntad de Dios no está oculta ni es un misterio, sino que está revelada en su palabra. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. ¿Y cuáles son las reveladas? Lo que tenemos en la Biblia. Y hay cosas, hermanos, secretas que Dios no quiso revelarnos porque no lo necesitamos. A veces estamos invirtiendo tiempo, hasta gastando el tiempo en discusiones que no valen la pena. Una discusión muy popular de todos los tiempos ha sido, por ejemplo, la predestinación. Se ha escrito mucho acerca de la predestinación, acerca de la elección. Hay debates acalorados incluso acerca de la predestinación. Lo raro es que nadie haya llegado a una conclusión. Lo cierto es que Dios dice que la iglesia debe predicar. Y lo cierto es que Dios dice, el que cree tiene vida eterna. Yo no tengo por qué estar cuestionando, ¿será o no será predestinado este hombre, esta mujer? No, la Biblia dice que el que cree tiene vida eterna. Y que la iglesia está llamada a predicar, porque hermanos, el extremo de a veces de esto es, Dios va a salvar a los que Él ha elegido, así que no importa si salimos o no salimos, Dios los va a traer de todas maneras. No, ese es algo que no es bíblico. Entonces, por eso Dios dijo, hermanos, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, siguiente, Dios quiere que los creyentes conozcan su voluntad. Hay voluntad de Dios que es específica, clara en la Biblia, pero en la Biblia no está. ¿Qué trabajo tengo que aceptar? ¿Cómo me guío allí? Los principios bíblicos. Dios no me dice en su palabra con qué mujer se van a casar los jóvenes, con qué varón se van a casar las señoritas. Principios bíblicos. ¿Cuáles serían los principios bíblicos? No con un filisteo o una filistea, es decir, no con un mundano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que deben estar convencidos nuestros jóvenes, los que están para casarse, los solteros. Entonces, hay de esas 2 variantes de la voluntad de Dios, hermanos. También hay voluntad de Dios general, entonces hay voluntad de Dios personal. Dios actúa en cada uno de diferente manera. Dice que la soberanía y perfecta voluntad de Dios no puede ser cambiada. No puede ser cambiada, hermanos. Y por último, que la voluntad de Dios es reconocida a través de. Tengo ahí 5 cosas que menciona también ahí el material. Dice que la voluntad de Dios es reconocida a través de, 1, la oración. 2, su palabra. 3, las circunstancias. Esto es interesante, hermanos. Las circunstancias a veces son medios que Dios nos va diciendo algo. Y a veces tenemos que parar las orejas a las circunstancias, sobre todo cuando son repetidas. No porque sucedió algo ya tengo que pensar, no, pero si es repetido, a veces Dios nos está queriendo decir algo. Ejemplo, cuando Pablo está en su segundo viaje misionero y quiere predicar en Asia, ¿qué pasa con él? Dios no quiere. ¿Y va para acá? No. ¿Va para allá? No. ¿Qué quería Dios? Que vaya a Macedonia. ¿Verdad? Que vaya a Macedonia. Entonces esas circunstancias que estaba experimentando el apóstol Pablo, yo digo, ¿por qué Dios no le dijo de una vez? No, vete allá. ¿No? Pero habían circunstancias en la vida del apóstol. Sí, pastor. Claro, a veces es para hacer algo o para no hacer algo. Bueno,
no conozco mucho más la realidad, pero hay que estar de todas maneras. No es quizá lo primero. Lo primero es la oración, es la palabra de Dios, los principios. Y sí debemos considerar circunstancias. Ustedes conocen, hermanos, qué circunstancias puede haber aquí, que quizá nosotros mismos podemos ayudar. ¿Qué circunstancias podrían decir que algo está queriendo Dios? ¿No? Ustedes que son de aquí, porque las circunstancias a veces por el contexto en el que esté. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, a ver, no sé si es buen ejemplo. Mejor no lo digo. A ver, ustedes más, compartan, a ver, ¿qué puede ser unas circunstancias? De repente algo que le pasó a usted, ¿no? No es que nuestro testimonio tiene que enseñar, pero solamente para ejemplificarlo. Porque hay una lucha que dice no tienes que seguir hasta logrado, Sí, pero que tal no es la voluntad de Dios para que estés ahí, quizás Dios está haciendo otra cosa. sí, sí. ¿Qué pasa si, a ver, vamos a poner algo, ¿qué pasa si durante 5 años tu tierra no produce ya? Posiblemente, o no estás trabajando bien, o posiblemente Dios quiere algo diferente. Ahí está. ¿Qué pasa si tu carro cada vez se malogra y te das cuenta que estás gastando demasiado? Ya está afectando tu presupuesto. De repente Dios quiere que te deshagas del carro. ¿No? Puede ser. ¿Qué tal si tienes un animalito y ese animalito hace daño? Se mete siempre a la chacra de ahí donde tú tiene alimento, pero siempre se va allá. De repente ya necesitas sacrificarlo. Y comida para todos. No, Dios te está diciendo, comparte este ternero, aquí para comer en la capacitación. Son circunstancias, estoy pensando más así en voz alta, pero debemos en cierta manera ver algunas circunstancias por las cuales Dios puede estar guiándome en alguna forma, ¿no? Una ama de casa podría ver que siempre su familia se está enfermando del estómago. ¿Qué podría estar diciendo Dios? Algo está pasando. No estoy diciendo que sea así, pero puede ser en la higiene. Porque sería raro que siempre, ¿no? Cada semana todos están mal, dolores y todo eso. Puede ser que algo falta ajustar. Circunstancias. Es decir, no solamente para las cosas grandes, hermanos, sino también las cosas muy cotidianas. El problema es que a veces nosotros queremos ser guiados por Dios en las cosas grandazas, pero también son en los detalles. Hasta tenemos que a veces orar, hermanos, y decir, Señor, ¿por qué ruta voy? ¿No? Entonces, circunstancias a veces, hermanos. Siguiente, otros creyentes. A veces otros creyentes te aconsejan, ven el problema que tú no ves, hay que escucharles a otros creyentes. Y, por supuesto, hermanos, la guía del Espíritu Santo. Muy bien, eso es lo que debemos saber. Vamos a terminar, hermanos, con la segunda parte, ¿ya? Muy bien, les ruego su esfuerzo durante 10 minutos quizá y terminamos, hermanos, esta parte. Ahora, lo que todo creyente debe hacer en relación con el descubrimiento de la voluntad de Dios. Primero debe asegurarse de que su vida está en orden, ¿no? Debemos estar en orden. Busquemos Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículo 3, 23 y 24, perdón. Salmo 139, 23 y 24. ¿Qué tal si leemos todos, hermanos, allí en ese pasaje? Salmo 139, 23 y 24. Leemos, hermanos, 2, 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos estar seguros de que estamos en orden con Dios. También orar para obtener sabiduría, entendimiento y discernimiento. A veces, hermanos, nosotros rápidamente hacemos algo y no hemos pedido dirección de Dios.
Hay personas que comienzan un negocio y quieren que Dios le bendiga, pero ni siquiera oraron diciendo, Señor, ¿es tu voluntad que tenga este negocio y negocio de esto? Pero entran en el negocio, comienzan a fracasar y oran y le piden a la iglesia que quisiera que oren por mí, por mi empresa, por este negocio. Va mal, pero no preguntó a Dios si Dios quería eso, ¿verdad? A veces personas creyentes se van de viaje por largos tiempos y abandonan su familia para buscar algo mejor, dicen, ¿no? Se van a Estados Unidos, a Europa. Y yo pienso, hermanos, que ahí ni siquiera hay que preguntar a Dios. No quiere Dios. Porque el matrimonio tiene que estar siempre unido. Casi del 100% que conozco de personas, hermanos, que han tomado estas decisiones, han fracasado en sus hogares, en sus familias. Es lamentable, pero eso se ve, hermanos. No he escuchado a alguien que se ha ido por tanto tiempo, 1 año, 2, 3 años, y que haya llevado, por ejemplo, a su familia. Normalmente, tanto el que queda, tanto el que se va, se comienza a vincular con otra persona. Y el matrimonio, hermanos, se rompe, se quebranta, es un caos, sufren los hijos, sufre la iglesia. Es una pena. No le preguntamos a Dios. También buscar consejo de creyentes piadosos. Debemos ser humildes, hermanos, para buscar consejo de personas que nos pueden aconsejar. A veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. Los adultos deben pedir consejo a los jóvenes y los jóvenes a los adultos. Todos estamos para ayudarnos, ¿verdad? Hasta los niños dan buenos consejos, hermanos. De verdad. A mí mis hijos me han dado buenos consejos. Ellos dan buenos consejos. También comprometerse a aceptar la respuesta de Dios antes que Él se la dé, ¿verdad? Entonces debemos confiar. A veces cuando pedimos algo queremos que así sea. Pero ¿y si Dios no? Dice no. Pataleamos, sufrimos, reclamamos, pero debemos estar conscientes de que la respuesta que nos va a dar Dios es la mejor. Y finalmente, hermanos, mantenernos espiritualmente sintonizado con Dios. Temas muy prácticos, hermanos, muy actuales que tocan nuestra necesidad, tomar decisiones, problemas con la preocupación, con la ansiedad, con el uso del tiempo. Me gusta este curso, hermanos. Me gusta este curso. Toca nuestra necesidad, las cosas que nosotros necesitamos mejorar, afianzar, estar más fuertes. Pero miren que estamos dando nomás en forma de bosquejo prácticamente esto, entonces usted tiene el material, puede estudiar más y más. Los PPTs, hermanos, que le voy a dejar las proyecciones, ustedes pueden editarlo. A veces me he equivocado por ahí en algunas cositas, entonces pueden editarlo, pueden mejorarlo. No es mi autoría. ¿Está acá? Ustedes pueden sacar un punto que piensan que debe ir a otro punto. Está bien, hermanos. Ustedes tienen la potestad de poder editarlos. Muy bien, oramos, hermanos, ¿ya? Oramos para terminar esta parte. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos pasado en esta mañana, repasando muchas cosas que sabemos, Señor, pero que nos es necesario recordarlas y es necesario, Señor, porque tenemos todavía necesidades en nuestra vida. En el uso de nuestro tiempo, Señor, las preocupaciones están latentes en nosotros. Tenemos que tomar decisiones, Padre, y conocer tu voluntad y todo eso. Guíanos, Señor, ayúdanos a depender de ti, Padre. Gracias por mis hermanos que con tanto esfuerzo están aquí escuchando esta lección. Pido tu bendición para ellos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Adelante, pastor.